Milos ha sido nombrada la isla más bonita del mundo y no nos extraña porque dicen que posee las playas más bonitas de Grecia, de las Islas Cícladas. Es una isla con una gran cantidad de costa, más de 70 playas la rodean. Sus formaciones geológicas y los colores de sus rocas le dan un aspecto único a estas playas, pero además posee unos pueblecitos en el interior llenos de encanto. Acabamos de llegar a Milos en este momento, hemos desembarcado en el puertecito de Adamas, que es un pequeño pueblo pesquero que se encuentra en torno al puerto, donde vais a encontrar algunos de los mejores restaurantes de la isla y tiendas ideales para comprar si venís con buen presupuesto. Así que nada, vamos a ir recorriendo la isla y os iremos contando los rinconcitos que nos podéis perder. Esta estatua que veis aquí es una réplica de la Venus de Milos y es que fue precisamente en Milos donde se encontró esta Venus. Nada mal las vistas que tiene esta estatua cada mañana, alucinantes. Pues este es el punto exacto donde se encontró la Venus de Milo que podéis ver hoy en día en el Museo del Louvre. Es una estatua que data del año 120 a.C. Nos encontramos ahora en el Teatro de Mármol, un teatro grecorromano que fue construido en el siglo I a.C. Su ubicación es maravillosa ya que se encuentra al borde de un acantilado y podréis ver unas vistas al mar con las montañas de fondo impresionantes. Este teatro está abierto 24 horas, se puede acceder de manera libre y gratuita. Cuando vengáis aquí estaréis muy cerca del pueblecito de Tripiti, así que no os olvidéis de dar una vueltecita por sus calles y comer en alguna de sus tabernas tradicionales. Klima es probablemente el lugar más fotografiado de Milos. Es un pequeño puerto pesquero donde podréis encontrar los sirtama, es decir, los antiguos almacenes donde los pescadores metían sus botes, sus redes y demás. Algunos de ellos todavía están en uso, pero muchos se han convertido en alojamientos para turistas. Y es que no nos extraña, porque despertarse a pie de mar con estas vistas y este encanto que tiene este lugar debe ser impresionante. Desde luego que hasta lo que hemos visto en este momento de nuestra vida, que son más de 50 países, este es uno de los lugares más encantadores del mundo. Plaka, la capital de Milos, es un pequeño pueblecito lleno de encanto. Tiene rincones mucho más coloridos que otras islas, ya que aquí combinan bastante más los diferentes tonos de azul, verdes, morados, fucsias. La verdad que es un placer pasear por aquí y disfrutar de la gastronomía en algunas de sus tabernas. Subir al castillo veneciano de Plaka tiene un coste y es que es bastante pesado, pero merece la pena las vistas que tenéis. Mirad qué maravilla. Todo esto es la isla de Milos, la que tenéis enfrente. Esquimolos, se puede ir en barquito y llevar el coche para allá en un trayecto corto. Detrás del todo está Serifos. Detrás de Quimolos está Poliegos, no sé si lo podéis apreciar. Y en la otra parte está este islote que es Antimilos. Este no tiene carretera, simplemente es un islote no habitado. Mandrakia es otro de los puertos pesqueros de Milos llenos de encanto, con sus puertecitas de colores que son almacenes de pescadores. Hemos tenido la suerte de que uno de los pescadores nos ha propuesto entrar a su casa y conocer el lugar y ha sido una experiencia genial. Os la dejamos ahora para que la veáis. Este señor, que es un pescador de aquí, nos ha dejado tomar una fotito con él y con su perrito. Creo que al principio al perrito no le hemos hecho mucha gracia, pero... Pero el atractivo turístico de Mandrakia
es su restaurante Medusa, donde podéis comer pescado fresco y otro tipo de platos si nos gusta el pescado. Nosotros hemos comido allí y se come genial. Eso sí, sabed que no reservan. Venís, os apuntáis, os harán esperar el tiempo que sea y ya a disfrutar de la comida. El plato fuerte de la isla de Milos, sin duda, son sus playas. Son playas espectaculares, no solo por su agua turquesa, sino por el emplazamiento que tienen muchas de ellas. Algunas con estos puertecitos pesqueros y otras con formaciones geológicas impresionantes. Estamos en este momento en la playa de Firopótamos, una de las más encantadoras de la isla, pero nos esperan muchas sorpresas en el vídeo con las playazas que hay aquí, así que no os lo perdáis. Cerca de Firopótamo se encuentra la playa de Platiena, una playa rodeada de montañas muy tranquila, perfecta para ver el atardecer. Estamos en la playa de Saraquirico, la playa más famosa de la isla de Milos. Dicen que tiene un paisaje lunar por las formaciones rocosas de color blanco que podéis ver. Aquí hay un montón de acantilados, pero no os preocupéis porque podéis tirar al mar de forma segura. Así que es una playa súper divertida para mojarse y mojarse y mojarse. Alogomandra es una de nuestras playas favoritas de Milos. Está ubicada bajo una cueva y sus aguas son tan turquesas y tranquilas que parecen una piscina. Papafragas es otro de los puntos imprescindibles que ver en Milos, pero ojo, que aunque os encante el paisaje y queréis bajar a esa mini playita, no se puede. Si buscáis una playa accesible y familiar, podéis ir hasta el puerto de Pollonia, desde donde salen los barcos hacia Kimolos. Estamos ahora en la playa de Paleochori, una playa que explica perfectamente por qué a Milos la llaman la isla de los colores. Y es que mirad estas formaciones rocosas de un montón de colores que hay detrás de mí. Esta es la playa. Como veis, no es una playa muy tranquila, el oleaje es brutal y de hecho es una playa estupenda para hacer deportes acuáticos. Nos encontramos en la playa de Tisigrado, la playa más famosa de la isla de Milos. No es porque sea una de las más bonitas que también, sino por su curioso acceso. En este momento pues está llena de algas, no es buen día para bajar, pero de normal se debería ver color turquesa. Estas cuerdas van por este hueco de la roca y bajan hasta la playa. Al final del todo vais a ver unas escaleritas
que son esas que ya os llevan hasta la arena y ya así estaríais en la playa de Tisigrado. Así que si venís a esta playa, traed comida, traed agua, traed todo y quedaros al menos un par de horas para que haya valido la pena el esfuerzo. Muy cerca de Tisigrado encontraréis la playa de Firiplaca, una extensa playa de arena dorada rodeada de montañas con estratos de todos los colores.